Mis hermanos, este capítulo 9 de nuestra Confesión de Londres tiene 5 encabezados o 5 puntos. Así que lo estaremos abordando de la misma construcción que habla este capítulo. Y lo vamos a hacer en 5 puntos. El número 1 es definición, como lo ven ahí en pantalla, del libre albedrío. Punto número 2. El libre albedrío en el estado de inocencia. Punto número 3. El libre albedrío en el estado de pecado. Punto número 4. El libre albedrío en el estado de gracia. Y por último, punto número 5. El libre albedrío en el estado de gloria. Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vayamos a nuestro primer punto, definición del libre albedrío. Y vamos a leer nuestro párrafo 1, el cual dice: Dios ha investido la voluntad del hombre de esa libertad natural y poder actuar por elección propia que no es forzada ni está determinada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha dotado al hombre con una libertad para elegir. No es difícil entenderlo, ¿cierto? Dios ha dotado al hombre con libertad para elegir. Pero ¿qué clase de libertad habla la Escritura? Pues las Escrituras retratan al hombre eligiendo libremente, y esto es importante, según su naturaleza, según su corazón, según sus deseos, según su naturaleza, el hombre es libre para elegir. O en otras palabras, el libre albedrío es la libre capacidad de escoger lo que desea su corazón como su mayor bien. El hombre no escoge por coacción u obligación, sino lo que él desea. Lo que su corazón desea, él lo escoge. Lo vemos en Deuteronomio 30:19, cuando Dios le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Escoge pues la vida, pero escoge. Hay libertad de capacidad de escoger. Entonces podríamos decir, como definición, que el libre albedrío es la capacidad libre del hombre de escoger siempre según su naturaleza. Y esto es sumamente importante, según su naturaleza y según su estado, o según su estado. Por eso es que vamos a verlo ahora, los 4 estados del hombre. El estado de inocencia, el estado de pecado, el estado de gracia y el estado de gloria. Y vayamos a nuestro punto número 2. El libre albedrío en el estado de inocencia. Dice el párrafo: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero ese estado de inocencia era inestable y podía caer del estado. ¿Qué quiere decir con eso? En el estado de inocencia, hablando de Adán y Eva, Dios creó al hombre bueno, pero su estado era inestable. Él podía escoger el bien o podía escoger el mal. ¿Sí lo entienden? Él podía escoger el bien. Adán y Eva, en su estado de inocencia, ellos podían escoger el bien y escoger el mal. ¿Y qué pasó? Escogieron el mal, como lo vemos en Génesis 3:6, el cual dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos. Era bueno para comer, según sus deseos, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó
su fruto. Voluntariamente ella tomó su fruto y comió y dio a su marido, el cual también comió con ella. Una vez más, en su estado de inocencia, ella y él podían pecar y no pecar. Ellos tenían libertad para hacerlo. ¿Sí me entienden aquí? ¿A dónde vamos? En su estado de inocencia, como lo dice en Eclesiastés 7:29. He aquí solamente hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Tenían la libertad de no pecar, perfectos Dios lo hizo, pero ellos intencionalmente buscaron muchas perfecciones. Entonces, ese es el estado de inocencia, era una condición inestable. El hombre fue creado mutable, podía pecar y no pecar, pero ellos pecaron. Ese es el estado de inocencia. Punto número 3. El libre albedrío en el estado de pecado. Y aquí es el más controversial, es un poco más controversial. Este es aquí donde hay la confusión. Dice el párrafo, el hombre, por su caída en un estado de pecado, cayó, el estado de inocencia, pecaron, se convirtieron en un estado de pecado, ahora son pecadores. Han perdido completamente la capacidad, después que cayeron, después que pecaron, para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Después que cayeron, perdieron completamente la capacidad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Y sigue diciendo el párrafo. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Y hermano, ¿podemos probar esto con la Escritura? Por supuesto que sí. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 2. Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 2. ¿Están allí? Amén. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros. Aquí habla de un cristiano que en otro tiempo estaba muerto. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. No estaban medio muertos, estaban muertos. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a un cementerio, ¿cierto? Y si ustedes vieran a alguien parándose en un cementerio enfrente de una tumba y dijeran, ¡hey, levántate! ¿Qué pasaría? Absolutamente nada. ¿Por qué? Exacto, está muerto, está llamando a moverse, a tomar una acción, un muerto. Y eso dice la Escritura, que es el hombre en su estado natural. Estaba muerto en delitos y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mismo espíritu de muerto opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos, ¿cierto? Entonces, estaba muerto en el estado del pecado. Pero la Escritura no solamente nos llama muertos. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, una vez más, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al cual fuisteis entregados. Entonces, una vez más, no solamente lo llama muertos, sino también ¿qué? Esclavos. Hermanos,
Cuando alguien es esclavo de alguien, en la esclavitud lo entendemos bien. Está obligado a hacer lo que dice su amo, ¿cierto? ¿O ustedes han visto un esclavo libre? Si eres esclavo, eres esclavo. Si eres libre, eres libre. Estás obligado a hacer lo que dice tu amo. Y también entonces la Escritura define al pecador como un esclavo del pecado. Tiene cadenas, está atado, no puede hacer absolutamente nada. También lo afirma Jesús en Juan 8:34 cuando dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El que hace pecado es el que practica el pecado, el que vive pecado. Él es esclavo del pecado. Entonces podemos afirmar algo. Y podemos seguir citando textos y textos y textos sobre esto. Pero podemos afirmar que el hombre natural, el hombre incrédulo, según la Escritura, está muerto en delitos y pecados y son esclavos del pecado. Entonces, el hombre natural, el incrédulo, está incapacitado, es impotente para agradar a Dios, para salvarse, para poder buscar a Dios. No pueden hacerlo. Y no solamente no puede hacerlo, no quiere hacerlo, no desea hacerlo, no desea agradar al Dios de la Escritura, porque lo odia, lo aborrece. Y puede surgir una pregunta. Pero hermano, entonces los no creyentes no tienen libertad de elegir. Sí tienen, pero voy a explicarlo bien. En su libertad de elección, como son esclavos del pecado, siempre escogen voluntariamente el mal. Aunque para ellos le parezca bueno. Ellos en los incrédulos voluntariamente, constantemente, diariamente, escogen el mal. Porque para ellos es lo mejor, es bueno, es lo que conocen. Es su deleite. Voluntariamente escogen el mal. ¿En serio? ¿Podemos probarlo con la Escritura? Por supuesto que sí. Juan 3:19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Hablando de Cristo, vino al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron sus pecados, amaron sus deleites, amaron aborrecer a Dios, vieron a Cristo descendiendo a esta tierra y dijeron: apártate, yo amo la oscuridad, amo el pecado, me deleito en el pecado. Ellos aman pecar. Para ellos el pecar es el supremo bien, porque sus obras eran malas. Decía el pastor Paul Washer, hablando sobre esto, que si Dios decidiera un día bajar el infierno y abrir la puerta del infierno y dijeran: son libres, pueden ir al cielo, ¿sabe qué pasaría? Los incrédulos salían del infierno un momento: lárgate, y trancaran la puerta. Lárgate porque te odiamos. Nuestra naturaleza te odia. Si Dios mismo bajara al infierno, vengan al cielo, y su corazón no es cambiado, van a decir: lárgate de aquí porque te odiamos. Porque su naturaleza no fue cambiada. Y alguien explicaba bien lo de naturaleza para poderlo entender. Él decía: imagínense un momento, un tigre y una paloma. Y ellos necesitan alimentarse, ¿cierto? Y ponen al frente carne cruda y del otro lado alpiste. ¿Dónde cree que ustedes van a comer el tigre? ¿Va a comer alpiste? ¿Qué va a comer?
Carne, por supuesto. Y la paloma alpiste. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Y así siempre va a ser, a menos que su naturaleza sea cambiada. Al menos que el tigre sea palominizado y la paloma sea tigrada, su naturaleza cambia, pueden escoger diferentes cosas, pero su naturaleza siempre va a ser dirigido hacia lo que desea su corazón, hacia lo que place, hacia su supremo bien. Y la naturaleza pecadora del hombre natural siempre está inclinada al mal. Por eso es que el hombre pecador está incapacitado para buscar a Dios, porque en su naturaleza aborrece a Dios. Decía un hombre del Señor que en el momento que Adán y Eva pecaron, ellos intencionalmente, es como si le hubiesen dicho a Dios, ¿sabes qué? No solamente ya no te necesitamos, no solamente ahora seremos reyes de nosotros mismos, sino que a partir de ahora estamos en guerra y te odiamos. Eso fue exactamente lo que pasó en la caída. Su naturaleza inocente, cuando pecaron, fue cambiada por una naturaleza pecadora, aborrecedora de todo bien. Es la naturaleza pecadora. Entonces, ¿existe libertad para el pecador? Sí, pero esa libertad solo lo usan para pecar. Y qué triste si se hubiese quedado ahí la historia, ¿cierto? Qué triste. No estaríamos aquí ninguno. Lo que nos lleva a nuestro capítulo 4, nuestro párrafo 4. El libre albedrío en el estado de gracia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿El estado de qué? De inocencia. ¿Y el estado de qué? De pecado. Lo que nos lleva al estado de gracia. El cual dice, cuando Dios convierte a un pecador, el estado de gracia, de pecado, cuando Dios convierte a un pecador, lo traslada al estado de gracia. Lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía queda en nosotros, lo que conocemos como el pecado remanente, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también quiere lo que es malo, lamentablemente, en el estado de gracia. Entonces, la conversión cambia el estatus del hombre, de esclavo a libre. Entonces, Dios, por medio de la conversión en Jesucristo, que solo ofrece Cristo al pecador, Dios lo libera y lo capacita. Y un texto que habla hermosamente de eso es Romanos 6, versículo 17 al 22. Por favor, acompáñenme allá. Romanos capítulo 6, verso 17 al 22. Romanos 6, 17 al 22. ¿Están allí? Dice la palabra del Señor. Pero gracias a Dios, una vez más, recordando el pasado, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, hablando del Evangelio, fuisteis entregado al Evangelio. Gracias a Dios creísteis en el Evangelio. Verso 18, ¿qué dice? Y libertados del pecado. Por medio de la conversión en Cristo fuimos libertados del pecado.
y viniste ahora, una vez más, por medio de Cristo, a ser siervos, siervos de justicia. Es como si dijera al revés: antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo voluntario de la luz, de Cristo. Y eso es lo que pasa a cada uno de nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo, es como si nos preguntaran: ¿quieres ser esclavo de Cristo? Y uno respondiera: por supuesto que sí. Mi vida quiero derramarla por Él. Él es mi Señor. Y eso es lo que pasa cuando nos cambia del estado de pecado al estado de gracia. Sigue diciendo en el verso 19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad en el tiempo pasado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Antes hacías esto, tu vida hacía completamente eso. Tú presentabas tus miembros, tus cuerpos, tu deseo a la iniquidad, al pecado. Así ahora, por medio de Cristo, para la santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Nos capacita. Cristo, por medio de Cristo, nos libera de la esclavitud y nos capacita ahora para hacer el bien, el supremo bien, obedecer a Dios por medio de Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos traslada de la oscuridad a la luz. Por medio de Cristo nos traslada de la esclavitud malvada al reino de la luz. Por medio de Cristo. Éramos esclavos del pecado y ahora podemos decir que por medio de Cristo somos esclavos de la justicia. Pero siendo sinceros, cuando el párrafo dice a pesar de esta verdad, no queremos ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Hay una lucha en nosotros. En el estado de gracia que nos encontramos, no somos perfectos aún. Y Pablo lo declara, o lo dice muy bien en Romanos 7:23, cuando dice: mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo una vez más a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo soy creyente, mis deseos son completamente para Cristo, pero aún veo ese pecado remanente a mí que lucha constantemente. El espíritu quiere obedecer perfectamente a Cristo, pero aún peco. Y por eso es que el verso siguiente dice: ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? La respuesta que nosotros daríamos: no en este estado, Pablo, no en el estado de gracia, sino en el estado siguiente. Entonces, en el estado de gracia, Dios nos libera y nos capacita, ¿cierto? Nos llama del estado de pecado al estado de gracia, nos libera y nos capacita para obedecerlo, para ver su palabra y decir delicia. Pero no perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldición? Es como si Pablo estuviese argumentando solamente en el estado de gloria. Lo que vamos a ver en nuestro último punto. Punto número 5. El libre albedrío en el estado de gloria. El cual dice: esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para querer solo el bien, únicamente reservada en el estado de gloria. Como lo dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, y escúchenlo bien, hechos ya perfectos. Ese es el estado de gloria, el cual todos estamos esperando. ¿Se imaginan? Ya no va a haber lucha con el pecado remanente. Y ahora tú y yo vamos a poder obedecer completamente y deleitarnos completamente en lo que Dios nos demande
delicia completa y perfecta en el estado de gloria. Literalmente vamos a decir a todos los mandamientos de Dios en el estado de gloria, sí y amén. Sí y amén. Se acabó el llanto, se acabó la lucha contra el pecado, se acabó los dolores, el sufrimiento, se acabó absolutamente, que hoy muchos de nuestros hermanos están disfrutando. Qué hermoso eso. Hermanos, si ustedes han creído en Cristo, este estado de gloria es suyo. Es como decir dos verdades. Será suyo, pero ya es suyo. Por Cristo ya es suyo. Pero van a poder disfrutar en el momento que venga el Señor Jesucristo, o en el momento de nuestra muerte en este mundo caído. Ese es el deleite que cada uno de nosotros podemos anhelar. Es el momento que vamos a entregar las coronas. Es el momento que vamos a decir, Señor, mira todo lo que hice para tu gloria. Mira, me involucré en cada una de tus misiones. Mira, di gloria en cada rincón del planeta. Di gloria, gloria, gloria. Derramé mi vida por ti. Ahora puedo disfrutar de la gloriosa y cercana voluntad, de la perfecta comunión contigo. Y ahora puedo decir, todo ese pecado, esa remanencia de pecado que había en mí quedó atrás. Ahora puedo disfrutar perfectamente de ti. ¿Cuánto has meditado en eso? ¿Cuánto has meditado en eso? ¿O tu mente solamente medita en el aquí y el ahora? Una de las formas que nosotros constantemente podemos vencer incluso las tentaciones aquí y el ahora es poner nuestra mente en las recompensas. A veces pensamos, está mal pensar en las recompensas. No, la Escritura dice, piensa en las recompensas que tienes en Cristo. Piensa en ellas, anímate. Sí vale la pena esta carrera y llegarla hasta el final. Así que mis hermanos, recapitulando. En el estado de inocencia, el hombre es capaz de pecar y de no pecar. En el estado de pecado, el hombre tiene libre albedrío, pero solo actúa según su naturaleza, el cual es pecaminosa, y no es capaz de no pecar, siempre peca. El estado de gracia, el hombre renovado por la gracia, por el regalo misericordioso del Evangelio, hace el bien, pero también peca. Pero en el estado de gloria, solo hará aquello que agrada a Dios. Solo aquello que agrada a Dios. Entonces, poniendo las cosas en orden, si alguien cree, bueno, el libre albedrío es, el hombre puede escoger a Dios, ya sabemos que no. Porque todos nacemos pecadores. El estado de inocencia solo le pertenecía a Adán y a Eva, y ellos cayeron. No hay más estado de inocencia. Todos nacemos en el estado de pecado. Y si somos pecadores y no hemos creído en Cristo, siempre vamos a pecar. Y nunca vamos a buscar a Dios. La única manera que pasó en ti y en mí cuando creímos en Cristo es que Dios, por medio del Evangelio, se acercó a nosotros y rescató a muertos como nosotros. ¿Recuerdan la ilustración del cementerio? Pues Cristo sí se acercó a nosotros y dice, levántate. Y nos levantamos. Y después que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos pasado al estado de gracia, esperando el estado de gloria. Ese es el libre albedrío, según la Escritura. Recuerden, inocencia, pecado, gracia y gloria. Espero que esto lo fortalezca y entiendan que esta es una realidad hermosa. Y si eres un creyente, tú estás en este momento en el estado de gracia, esperando el estado de gloria. Y si aquí hay un amigo que no ha creído en el Señor Jesucristo, pues arrepiéntete y cree, porque por medio de Él es Él el único que puede cambiar tu estado de pecado en estado de gracia, para que junto a nosotros puedas estar un día en el estado de gloria. Amén. Oremos.